No, es visión ahí. Vamos a dejar los aplausos hasta el final para no interrumpir. Muy buenos días. Para comenzar este debate, quiero iniciar por repetir la noción que nos trae a colación a este debate, para luego proceder a definir ciertas palabras que para la casa afirmativa son prudentes para limitar este debate y evitar que se descauce el debate. El primero, el Estado debe poder aplicar censura a las redes sociales. Nuestras definiciones son: entenderemos Estado como el ente gubernamental cuya función es velar por los derechos de su sociedad, protegiendo siempre hacia el bien común, recalcando que estamos en un medio donde estamos entendiendo el Estado como los estados democráticos modernos. La censura como la restricción de cierta información, haciendo la diferencia entre censura y sanción. Tercera definición, redes sociales. Entenderemos para efectos de este debate redes sociales como el medio de comunicación electrónico en el que dos o más personas pueden interactuar, pueden difundir información. También nos parece prudente establecer un status quo. Esta casa plantea que solo se va a aplicar la censura cuando haga daño a terceros. Por ejemplo, cuando se hagan estafas, cuando se fomente la pornografía, trata de personas, bullying, extorsiones, efectivamente cuando haya una mala utilización de las redes sociales. Los argumentos que trae esta casa a este debate son tres. Primero, evitar el riesgo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que es efectiva la mala utilización que están teniendo estas redes sociales. Porque no estamos planteando un mundo utópico donde son ciudadanos perfectos que efectivamente utilizan todas estas herramientas para el bien. Estamos en un mundo real donde efectivamente estamos viendo la mala utilización que están teniendo estas redes sociales. Entonces, mientras exista la posibilidad de que todas estas malas utilizaciones que esta casa plantea generen un riesgo para la población, generen un riesgo para con los derechos de terceros, esta casa plantea que se debe censurar las redes sociales. ¿Por qué? Porque no estamos diciendo que se debe censurar todos los tipos de comunicación. Claro que no, porque esta casa no va en contra de la libertad de expresión. Esta casa la está condicionando. ¿Por qué? Porque nosotros planteamos que mientras exista un riesgo, mientras exista una posible violación de derechos, nuestro deber como Estado es precisamente asegurar el cumplimiento de los derechos para todas estas personas. Un ejemplo de esto es Carolina, una niña colombiana de 14 años, sube una foto donde se ve muy bonita en Facebook, las contactan dos tipos, empiezan a hacerse amigos de ellas, hasta el punto de obligarla a verse con ellos en cierto lugar, donde la niña es violada y posteriormente asesinada. Estos son solamente un ejemplo de la mala utilización que efectivamente están teniendo las redes sociales. Otra evidencia es 174 denuncias el mismo país que les presento, Colombia como ejemplo, y 150 informes que ha tenido la Fiscalía sobre informes judiciales, amenazas, extorsiones, que son efectivamente mala utilización que están teniendo las redes sociales. Entonces tenemos que Facebook, por ejemplo, en todo el mundo tiene a un aproximado de 1.060 millones, YouTube 800 millones, Twitter 500 millones, Google Más tiene 347 millones, y si incluimos la China con las redes sociales que ellos presentan, 3.803 millones de población que puede estar en riesgo, y este es el riesgo que esta casa no está dispuesta a asumir. Nuestro segundo argumento es la balanza de derechos. ¿Por qué proponemos una balanza de derechos? Porque efectivamente vamos a violar la privacidad. ¿Pero por qué vamos a violar la privacidad de las personas? Porque estamos propendiendo por asegurar el resto de derechos que se pueden ver violados. ¿De qué manera? Nosotros proponemos una censura en ciertas condiciones. Para saber qué condiciones se deben censurar y cuáles no, debemos conocer la información. Por tanto, estaríamos violando el derecho a la privacidad, bien aceptamos. Pero ¿qué estamos sopesando? Que se pueda llegar a la extorsión, que se pueda llegar a violaciones, que se pueda llegar a muerte. Esto es lo que la casa no quiere, que un derecho, que bien lo aceptamos, es un derecho fundamental, como el derecho a la privacidad, pueda llegar a afectar el resto de derechos. Y principalmente la finalidad de las redes sociales es comunicar. Y esta finalidad no va a ver afectada porque el proceso comunicativo del emisor, el mensaje que va a llegar al receptor, no está siendo manipulada, no está siendo transformada. La estamos condicionando a ciertos requisitos.
Nuestro tercer argumento, la objetividad y los límites que debe tener el Estado. Nos estamos planteando en un mundo donde la sociedad, donde tenemos un Estado democrático que se debe para las personas, bien aceptamos. Entonces, estos criterios que debe tener el Estado para decidir qué censura y qué no censura deben ser criterios preestablecidos para precisamente evitar la arbitrariedad del Estado y evitar que censure solamente lo que no es para su conveniencia. ¿Cómo le vamos a asegurar? Tenemos la existencia de tratados internacionales, de convenios internacionales que van por encima de la soberanía de un Estado. Si bien los Estados son soberanos, ellos deben estar sometidos a estos tratados, como por ejemplo la Declaración de los Derechos Humanos, que un Estado no puede violentar. También tenemos la existencia de cortes internacionales que efectivamente castigan cuando un Estado está violando los derechos de su población. Los Estados están sometidos a las leyes. ¿Por qué? Para precisamente evitar la arbitrariedad de un gobierno que es transitorio. Entonces, si el poder reside finalmente en el pueblo, porque estamos en un contexto de un Estado democrático moderno que es el que a todos nos compete, y que el Estado se debe a todos estos convenios, a todos estos tratados, debe tener criterios objetivos para evitar esta arbitrariedad que puede tener el Estado, pero no dejando a libre albedrío los riesgos. Muchísimas gracias. ¿Tipo negativo necesita tiempo? Buenos días, yo soy Guillermo Morillo, número 3 de la Casa Afirmativa. Saludo a la Casa Negativa, Casa Afirmativa, jurado y público. Yo voy a pasar a hacer el interrogatorio. Primera pregunta, ¿las redes sociales fomentan el crimen? ¿Sí o no? Nos presentan un riesgo. ¿Sí o no? Presentan un riesgo. Puede que sí, como puede que no. Y es el riesgo que no estamos dispuestos a asumir. Estados Unidos, o sea, la ley de Estados Unidos se encuentra regulada bajo el Tratado de Derechos Humanos, ¿sí o no? ¿Me repite su pregunta, por favor? Las leyes de Estados Unidos se encuentran reguladas bajo el Tratado de Derechos Humanos, como usted dijo, ¿sí o no? Bien, los tratados internacionales son hechos por países. Que un país o no firme un tratado o no es independiente a lo que debe regular normalmente. ¿Sabías que en Facebook, Twitter y muchísimas redes sociales famosas hay un botón que vos podés elegir si querés ocultar o no la publicación? ¿Tenías consciente de esa información? Si bien puede existir miles de botones que nos permitan ocultar una información, tenemos evidencias reales que en el mundo real se está violando los derechos. Por ejemplo, el Congreso Internacional de Redes Sociales nos ha mostrado cómo el derecho a la integridad personal ha sido el más violado durante el año 2012 y podemos afirmar que últimamente a Facebook se le han agregado más cosas. Entonces, como 692 millones de personas son violadas su derecho a la integridad, eso no demuestra la efectividad del botón de Facebook. No respondí la pregunta, pero igual. Muchas gracias. De nada. Una precisión. Buenos días, yo soy la morrilla número 1 de la Casa Negativa. Mi casa defiende que el Estado no debe poder aplicar censura en las redes sociales. En primer lugar, voy a refutar los argumentos presentados por la Casa Afirmativa y en segundo lugar voy a presentar y desarrollar mis argumentos. Las refutaciones. Con el primer argumento, evitar el riesgo. Ellos hablan de la mala utilización de esto. Entonces, quiero recordarles que las personas o los usuarios de esas redes sociales somos libres de expresar nuestras ideas o de somos libres de actuar o de tomar las decisiones que sean necesarias en cada caso. Entonces, no podemos decir, como ellos decían, que se está obligando a alguien, como fue el caso de Carolina, la niña de Colombia, en el cual se vio obligada. No, acá las personas tienen la libertad. Por el mismo hecho de que nosotros defendemos la libertad de expresión, las personas tienen la libertad de decidir o no, y ellos tienen el mismo control de hacerse daño o no hacerse daño, porque cada cual elige y pues tiene la posibilidad de elegir. Con esto mismo se está atentando contra el derecho de la libre expresión, por el mismo hecho de que ellos lo planean censurar, yendo en contra de ese derecho, excluyendo las libertades de cada una de las personas. El segundo argumento que ellos nos presentan es la balanza de derechos. Y ellos afirman, y lo reconocieron, que prefieren violar el derecho a la privacidad. O sea, ya en este caso serían dos los derechos que se están violando, el de la libre expresión y el de la privacidad. No puede ser entendido por un Estado que esté en contra, o sea, que no esté promoviendo y no esté protegiendo
el de la libertad y el de la privacidad. Y con el tercer argumento, ellos hablan de la objetividad del Estado. Debemos tener en cuenta que no siempre el Estado es objetivo, y eso se liga con mi segundo argumento. Y también queremos recordar que existe el botón de denuncia, como había dicho mi compañero, y eso es una forma de quejas, por así decirlo, una forma en la que estamos denunciando este sistema o alguna actividad sin que el Estado tenga que censurar toda la actividad o sin que el Estado tenga que intervenir completamente. Esta sería una herramienta de solución. Ahora mis argumentos. Voy a presentar el día de hoy 3 argumentos. Libertad de expresión es el primero. El segundo es poder limitado del Estado. Y el tercero es la ineficiencia. Con el primero, libertad de expresión. Nosotros acudimos a las redes sociales para expresar nuestras ideas, nuestras creencias, nuestros pensamientos. Con esto y las redes sociales tienen una gran influencia en la actualidad. ¿Por qué? Porque vemos como cada vez las personas están tomando más en cuenta estas redes sociales, que como ellos lo definieron son la parte virtual, y ellos tienen influencia en nuestra actualidad. Tenemos igualmente el derecho de estar comunicados, ya que somos seres sociales y necesitamos relacionarnos y expresar nuestras ideas. Y el derecho a la libre expresión es la base de los demás derechos. ¿Cómo vamos a defender los demás derechos como la salud, educación, el derecho mismo a la vida si no hay libertad de expresión? No podemos ir en contra de ese derecho, debemos defenderlo al máximo, y es deber del Estado. Igualmente no habría diversidad de ideas, no habría desarrollo por el mismo hecho de que no hay forma de expresar. El segundo argumento, el poder limitado del Estado. El Estado debe proteger y respetar estos derechos. Entonces, él no debe poder sobrepasar los límites de estos y debe proteger a sus ciudadanos y el bienestar de ellos. Igualmente, como había dicho anteriormente, el Estado no necesariamente es objetivo. Él también puede tener casos de corrupción y también pueden estar sometidos bajo los intereses personales. Entonces, puede que ellos mismos sean los que censuren o borren, según sea el caso, información que le haga daño de alguna manera al Estado. Entonces, como ellos tienen el control, ellos por sus mismos intereses pueden tener todo bajo sus manos sin dejar dar el espacio a los ciudadanos para conocer o expresarse. Y el tercer argumento, la ineficiencia. El hecho de censurar las redes sociales no trae resultados concretos ni objetivos. De hecho, no tiene un fin razonable. En cambio, sí está impidiendo dos derechos fundamentales, como es el de la libre expresión y el de la privacidad, que la Casa Contraria aceptó que iba a suprimir. Y el hecho de censurar estas redes sociales no implica que se van a acabar los delitos. Entonces no tiene sentido alguno censurar algo que no va a tener un control directo con estos delitos. Debemos tener claro igual que ellos hablan de que defienden la libertad de expresión, pero si están atentando con un espacio, porque ellos hablan de que si hace daños a terceros lo van a censurar, están atacando una parte de ese derecho a la libre expresión. Entonces, si están atacando lo están atacando todo. No podemos decir que solo estamos atentando con una parte del derecho, se atenta o no todo el derecho. Entonces, mi casa está promoviendo igualmente el bien de las personas, el bienestar de los ciudadanos por parte del Estado, y la libertad de expresión como base fundamental de nosotros. Y por tal razón, mi casa defiende que el